Buen día, hermanos. Saludarlos con la gracia y la paz del Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias, Señor, por una vez más poder estar juntos, celebrando su nombre, exaltando al Señor en este día que es el día del Señor. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 16. Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 16. Vamos a leer nuestra palabra de Dios. En esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Vamos a orar y pedir que el Señor, es más, en su gracia, nos guíe, nos oriente a entender más de su palabra. Señor, te damos gracias por poder estar en tu presencia, una vez más, por medio de Cristo. Sabemos, Señor, que es solo por medio de Cristo que entramos, oh Dios, en tu presencia, que somos aceptados por ti, Señor. Gracias por aceptarnos, oh Dios, por medio de Cristo. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de ser llamados hijos tuyos, de poder exaltar, Señor, como hemos hecho en esta mañana, cantar alabanzas a tu nombre, poder, oh Dios, manifestar tu fidelidad en nuestras vidas, Dios, cuando entregamos también nuestros diezmos y ofrendas, poder contemplar, Dios, en tu palabra las grandezas de tus obras. Agradecemos, Señor, porque tú eres el Dios grande. Señor, ayúdanos cada día a tener esa percepción de tu grandeza, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, estamos atomizados con tantas cosas y perdemos esa percepción de cuán grande tú eres, Señor? De que tú estás con nosotros día a día. Sé tú, Señor, nuestra visión, Señor, es lo que te pedimos. Por eso, al mirar tu palabra esta mañana, oramos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas de tal manera que podamos salir de este lugar bendecidos, edificados y desafiados, oh Dios, para caminar y vivir, oh Dios, como personas comunes y corrientes, que confían y que sirven a un Dios que es un Dios grande y que hace grandes cosas en nuestras vidas y también a través de nuestras vidas, Señor. Bendice esta mañana, Señor, y abra nuestros corazones en lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en esta serie en la vida de los apóstoles, personas ordinarias usadas de manera extraordinaria. Y en esta mañana nos toca hablar sobre la vida de Felipe, que vendría a ser el quinto en la lista de los apóstoles. Y estudiando y pensando en la vida de Felipe, algo que yo vi en la vida de Felipe y que veo en mi vida, y creo que es algo que es una necesidad de cada creyente, es que Felipe era una persona que necesitaba crecer en el conocimiento del Señor. Felipe necesitaba conocer más al Señor. Yo necesito conocer más al Señor.
Y yo quiero creer que los hermanos también necesitan conocer más el Señor. De Felipe, la vida de Felipe nos dice eso. Vamos a mirar 4 relatos que encontramos en las Escrituras respecto a la vida de Felipe, pero uno de ellos muestra lo que era la vida de Felipe, que era esta necesidad de conocer más el Señor. Una de las cosas que nos queda claro en el ministerio de Jesús es que Jesús siempre tuvo en mente establecer su reino, el reino de Dios en este mundo, usando la vida de hombres. Jesús escogió, llamó, transformó a hombres para usarlos. Jesús vino llamando a los hombres al arrepentimiento, a la fe, pero a la vez Jesús entonces pasaba a prepararlos, a capacitarlos para que ellos estuvieran cooperando, siendo partícipes, involucrados en la obra de Dios, que es establecer su reino en la tierra. De manera que esas personas que eran llamadas por Jesús, que tenían sus vidas transformadas por Jesús, eran consecuentemente involucrados en los propósitos de Dios, establecer el reino por medio de la proclamación de las buenas noticias. Cuando miramos a Marcos capítulo 3, versículos 3 y 14, que antecede el relato de la lista de los 12, Jesús dejó claro esto cuando lo llamó. Dijo, Jesús subió al monte para orar, y cuando fue por la mañana bajó y llamó a lo que él quiso, de todos sus discípulos llamó a 12, y ellos vinieron a él. Porque llamar a Dios es irresistible. Cuando el Señor nos llama, nosotros vamos a él. Y dice ahí, y designó a 12, de todos los discípulos 12, para que fueran apóstoles, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar. Jesús tenía muy claro que su tiempo en la tierra era un tiempo corto. Pero Jesús sabía que el reino de Dios sería establecido también a través de la vida de los suyos. Jesús obraría en ellos y con ellos en el mundo. Y nos llama la atención que Jesús escoge, llama y transforma personas que no poseen en sí mismas cualificaciones para servir. Jesús dice, venga vos, porque vos tenés las cosas que necesito, vos también. Bueno, tal persona es la persona que yo vengo buscando desde la eternidad y está perfecta para cumplir mis propósitos. No, el Señor Jesús llama a pecadores, a personas imperfectas, personas que no tenían nada de bueno en sí mismas para ofrecer para establecer el reino, sino que el Señor llama y capacita, prepara. Personas que son preparadas y que, aunque son llamadas y preparadas, en el camino tienen fallas. En el camino revelan sus debilidades. Y sigue siendo igual. No ha cambiado. El Señor sigue llamando a hombres y mujeres, pecadores, miserables, infelices, como cantamos, pero Él nos transforma de tal manera que Él nos da este gozo, esta alegría, dejamos de ser infelices y pasamos a tener el gozo que proviene del Señor, y Él nos prepara, nos capacita para servirlo. Y a medida que vamos caminando tenemos nuestras debilidades que son reveladas en nuestras fallas. Y por eso vemos que el Señor nos llama supers, no hay super hombres y super mujeres. No existe. El Señor escoge, llama, transforma y prepara personas comunes, corrientes. Y a estas personas el Señor envía para que glorifiquen su nombre por medio del servicio a Él y al prójimo. Y hemos visto nosotros algunos de esas personas.
Miramos a la vida de Pedro, vimos que Pedro era un hombre que necesitaba de la gracia de Dios y que fue transformado. Pero que en el camino tuvo sus fallas. Negó al Señor 3 veces. El Señor lo perdona, lo restaura y lo usa grandemente. Siendo considerado el mayor de los apóstoles. El Señor llama a Andrés de que vivía en la sombra de su hermano. Andrés no es una persona que tiene preeminencia, se destaca. Pero Andrés nos enseña con su vida de que el discípulo de Jesús tiene que conducir a otros al conocimiento de Jesús, a la presencia de Jesús. Vimos a Jacobo celoso por las cosas de Dios, que su celo tenía que ser, que su pasión tenía que ser sometida a Jesús, para poder obrar de acuerdo, según a la voluntad del Señor. Vimos a Juan, que se convierte de hijo de trueno en un discípulo amado, pero que no era amoroso de principio, sino que fue alcanzado por el amor de Jesús. El Señor derrama su amor en su corazón, y cuando leemos el Evangelio, las epístolas, aprendemos lo que es el amor y cómo debemos amar a las personas. Y hoy nos toca hablar sobre Felipe. Felipe es el quinto de la lista. En todas las listas su nombre aparece, figura en la misma posición, no cambia. Así como Pedro siempre está en la primera posición, Felipe siempre está en la quinta posición. No hay ninguna alteración en la lista en cuanto al nombre de Felipe. Se cree que entre los 12 había una subdivisión entre ellos. Había un grupo que era más cercano a Jesús, que serían los 4 primeros. Había un segundo grupo y un tercer grupo. Y se cree que en ese segundo grupo Felipe era el líder de este subgrupo, que guiaba número menor. Es un entendimiento que tienen, aunque la Escritura no nos dice esa división, no encontramos en la Biblia, pero es un entendimiento que hay entre los comentaristas. Nosotros no tenemos muchas informaciones sobre la vida de Felipe. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, hacen silencio al respecto de la persona de Felipe. No hablan más que mencionar su nombre en la lista. No hay ninguna actividad, ninguna interacción, no está interagiendo, no sé si es esa palabra, pero no está actuando, no está actuando en esos evangelios. El único evangelio que hace mención de Juan, que hace mención de Felipe, que muestra a Felipe actuando, es el evangelio de Juan. Juan es el único que va a mencionar tanto Felipe cuanto Tomás. Si no fuera por Juan, no íbamos a tener información de Felipe. Y Juan menciona 4 relatos de la vida de Felipe, de los cuales podemos aprender preciosas lecciones. Lo que nos llama la atención de Felipe es que Felipe revela una necesidad que tenemos cada uno de nosotros como discípulos de Jesús. Tenemos la necesidad de crecer en el conocimiento de Cristo. Tenemos una necesidad de avanzar en nuestro conocimiento de Cristo, porque a la medida que crecemos en el conocimiento de Cristo, crecemos en el conocimiento del Padre. Y Felipe dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe. Eso dice: Felipe, te falta
conocer. Tenés una necesidad de crecer en conocimiento. Y la pregunta que debemos hacer en esta mañana a nosotros es: ¿cómo es tu conocimiento de Cristo? ¿Cuánto has crecido en tu conocimiento de Cristo en este año? Estamos en septiembre, nos quedan pocos meses para terminar el año. La pregunta es: ¿cuánto has crecido en tu conocimiento de Cristo? Porque el tanto que has crecido en el conocimiento de Cristo es el tanto que has crecido en el conocimiento de Dios. Las palabras de Jesús a Felipe nos muestran que es posible que pasemos tiempo en una atmósfera cristiana. Es posible que pasemos tiempo en un ambiente cristiano, un dominio cristiano, y todavía ser débil y tener esta carencia de crecer en el conocimiento de Jesús. Y mi oración esta mañana es que Dios nos desafíe a tener este deseo de crecer en el conocimiento de Cristo, de que esa sea una meta para nuestras vidas, que podamos llegar al fin del año y poder dar gracias al Señor. Señor, gracias porque he crecido, gracias porque he avanzado, que sea nuestra meta, nuestro desafío. ¿Quién era Felipe? ¿Qué podemos saber de la vida de Felipe? ¿Cómo conoció a Jesús? ¿Qué podemos aprender de la vida de Felipe como enseñanza para nuestras vidas como siervo de Dios? ¿Qué características de la vida de Felipe se destacan en las Escrituras? Eso antes de mirar entonces a algunas lecciones en la vida de Felipe, vamos a mirar un poco la biografía que encontramos en la Escritura sobre Felipe. Como decía, no hay mucha información. Tenemos pocas informaciones sobre Felipe en la Escritura. Lo primero que tenemos que hacer es aclarar quién es Felipe el apóstol, porque la Biblia menciona otros 3 más Felipes. Por lo tanto, tenemos que entender que hay 4 Felipes que son personas distintas. Felipe el apóstol no es el hermano de Herodes, esposo de Herodías. ¿Se acuerdan que Herodías era esposa de Felipe, pero ella había traicionado a su hermano con Herodes? Y Juan el Bautista denunció y perdió la cabeza por eso. Por lo tanto, el apóstol no es el hermano de Herodes. Tampoco Felipe el apóstol es el tetrarca de Iturea. El hijo de Herodes el Grande era el que gobernaba en la región de Iturea, que era una zona que cubría la parte de Galilea de donde procedía Felipe, el apóstol. Pero no era la misma persona. En esa región estaba la ciudad conocida como Cesarea de Filipo, Cesarea de Filipe, donde Felipe era el que gobernaba. Y algunos hasta piensan que el nombre del apóstol puede haber procedido por causa del emperador de la región, no sabemos. Pero Felipe el apóstol no es el tetrarca de Iturea. Tampoco Felipe es el diácono y evangelista mencionado en el libro de Hechos, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 21, que encontramos en Hechos de los Apóstoles. Es otra persona. Es uno de los 7 que había sido levantado en la iglesia y que había sido nombrado como diácono en la iglesia, y que sale como evangelista, y que es la persona que va a ser usada para guiar el etíope al conocimiento de Cristo. Pero no es la misma persona. Muchas personas mezclan el apóstol con el diácono, pero no es la misma persona. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo, cuando menciona en el capítulo 21
no habla de Felipe como apóstol, sino que habla de Felipe como uno de los 7 que había servido como diácono en la iglesia. Es una de las maneras de identificar que no es la misma persona. La otra manera es que Felipe el apóstol murió 8 años después de Jacobo. Por lo tanto, él no estaba presente en el periodo del apóstol Pablo. Por lo tanto, no es la misma persona. El apóstol, por lo tanto, es el cuarto, Felipe, que no es ninguno de los 3 que hemos mencionado ahí. El nombre Felipe es un nombre griego. A pesar que Felipe era judío, hijo de judíos, tenía un nombre griego, así como Andrés. Andrés tenía un nombre griego, y Felipe también tenía un nombre que era griego. Algunos piensan que posiblemente los padres de Felipe hubieran salido en algún tiempo y por causa del helenismo, de la influencia griega de aquellos días, le dieron un nombre griego, y quizás tuviera un nombre judío, pero no encontramos en las escrituras otro nombre para Felipe que no sea lo que él tiene. El nombre Felipe en griego es Filipos, que significa amante de caballos. Es la composición de 2 palabras, donde fil viene de fileo, amor, y hipos viene de caballo. Entonces, amante de caballos. No hay nada relacionado que él era alguien que tenía caballo, pero es un nombre común de aquellos días que se daban a las personas, pero cuyo significado es amante de caballos. No sabemos quién son sus padres o hermanos, no menciona. Sabemos quién es el papá de Simón Pedro, de Andrés. Sabemos quién es el papá de Jacobo y Juan, pero no sabemos quién es el papá de Felipe. No nos dice las escrituras. Clemente de Alejandría, de los padres de la iglesia, creía que Felipe era el muchacho que le dijo a Jesús: permíteme primero sepultar a mi padre, entonces te seguiré. Cuando Jesús está ahí llamando a sus discípulos, hay uno que dice: Señor, te seguiré, pero primero permíteme. No sabemos, pero Clemente de Alejandría afirmaba que este muchacho era Felipe. Sabemos que era de Betsaida. Juan 1:44 nos dice que él era de la región de la ciudad de Betsaida, de la región de Galilea. Era amigo de Natanael. Cuando él es encontrado por Jesús, sale directamente, le dice a Natanael: hemos hallado el Mesías. Y posiblemente era pescador. Se cree que los primeros 7 mencionados ahí eran pescadores, porque cuando llegamos a Juan capítulo 21, todos ellos se lanzan al mar para pescar. Y hay 2 que no son mencionados, Juan y Felipe. Y se cree que esos 2 sean ellos, que no estaban ahí mencionados por el propio autor. Se acuerdan que Juan no siempre mencionó, evitaba mencionar su nombre, solamente en el libro de Apocalipsis que menciona su nombre en sus escritos. Pero ¿por qué se cree también que era pescador? Porque él venía de una ciudad de pescadores. La palabra Betsaida es casa de pesca. La palabra Bet en hebreo es casa. Betsaida sería pesca, caza, una actividad ejercida por las personas que vivían en esa zona, que eran mayormente pescadores. Por lo tanto, se cree que era también pescador. Como he mencionado, Juan, el apóstol Juan, es el único que menciona Felipe en sus relatos, y que cuando nosotros miramos
a los relatos que hace el apóstol Juan sobre Felipe, vemos que Felipe era una persona analítica, una persona metódica, una persona que analizaba la situación, razonaba todo, pero que no actuaba si él no tuviera todo bajo su control. No era una persona práctica. John MacArthur, cuando habla sobre Felipe, dice que Felipe era como un aguafiesta, que pincha en globo. No, eso no va a andar, eso no funciona, eso no, nunca lo hicimos antes, mejor no. Los recursos quizás no alcancen lo que tenemos. Es decir, no era una persona de visión amplia, una persona que no veía muy lejos, una persona que si no tenía las cosas bajo su control, no hacía las cosas. Una persona pragmática, que solamente hace las cosas si tiene certeza que va a funcionar. Pero era un siervo de Jesús, era un convertido, ya lo vamos a ver. Felipe era discípulo y apóstol, nombrado por el Señor Jesús, llamado por Jesús para que fuera uno de los 12. Pero Felipe tenía que aprender a confiar en Jesús, tenía que crecer en el conocimiento de Jesús, tenía que aprender que no siempre tenemos que tener todas las cosas calculadas bajo nuestro control para poder hacer las cosas, servir al Señor. Y lo que es sorprendente, lo que queremos aprender con esta serie, que Jesús pudiera haber usado otro método, pero Él escogió personas comunes y corrientes para participar de la extraordinaria tarea de hacerlo conocido en el mundo. El Señor escogió a Felipe. El Señor sabía que Felipe era, decía, no va a andar las cosas, mejor no hacerlo, mejor nos quedamos acá. El Señor conocía a Felipe. Por lo tanto, vamos a ver que el Señor va a tratar con Felipe y va a prepararlo para que él fuera usado de una manera extraordinaria en las manos del Señor. La primera lección, entonces, que podemos aprender con la vida de Felipe es que Felipe fue encontrado por Cristo. Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, y todos los textos van a estar en el Evangelio de Juan, versículo 43 al 45. Capítulo 1, 43 al 45. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea. ¿Se acuerdan que Jesús estaba en la región de Betania y cerca de Río Jordán, donde estaba bautizando Juan el Bautista? Y dice el texto que Jesús entonces había decidido salir de ahí y ir para Galilea. Entonces al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró, es importante mirar de acá lo que dice la Escritura, y encontró a Felipe y le dijo, sigue. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel en quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. La otra parte dejamos para el domingo siguiente, cuando vayamos a mirar la vida de Natanael. Pero lo que encontramos en el texto bíblico, cuando miramos el primer relato de Juan sobre Felipe, vemos que Felipe, a la semejanza de Andrés, era un judío que tenía la expectativa de la venida del Mesías. Felipe esperaba la venida de Cristo
la venida del Salvador. De manera que nosotros vemos que Dios soberanamente ya venía preparando, trabajando en el corazón de Felipe para que él tuviera esa inquietud en búsqueda. Es Dios quien conduce a las personas a Cristo. Es Dios quien prepara los corazones. Es Dios quien pone las inquietudes en cuanto a la fe, en cuanto a la salvación, en cuanto a nuestra miseria espiritual, en cuanto al pecado. Por lo tanto, el Señor ya venía preparando a estos hombres para este encuentro con Jesús. Y la Escritura deja esto bien claro. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Jesús lo vuelve a afirmar diciendo: nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Por lo tanto, vemos que Felipe estaba en la misma zona que Andrés y Simón Pedro y Natanael, y ciertamente estaban ahí escuchando las enseñanzas de Juan el Bautista, que anunciaba la venida del Mesías. Y cuando Jesús llama a Andrés y llama a Simón, no estaba Felipe. El día siguiente, cuando Jesús ya se preparaba para subir hacia Galilea, al norte, dice el texto que Jesús encontró a Felipe. Felipe no estaba buscando a Jesús, aunque el Señor estaba preparando, inclinando su corazón en cuanto a la expectativa de la venida del Mesías. Pero es el Señor quien viene al encuentro de Felipe. Es el Señor quien va a encontrar a Felipe. ¿Y cómo sabemos que Dios estaba preparando el corazón de Felipe para ese encuentro con Jesús? Por sus propias palabras. Felipe dice a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Nadie hace una afirmación como esta si no es por la obra de Dios. Felipe llegó a ese entendimiento porque cuando el Señor lo encuentra, el Señor es quien lo va a revelar, lo va a hacer entender, tener ese entendimiento. Porque cuando Él lo dice, esta misma cosa a Natanael dice: no, está mal. Ahí no puede ser buena gente. Porque del lugar donde sale no puede ser. Pero Felipe tenía tanta convicción: dice: venga a ver, vení que te voy a mostrar, vas a ver con tus propios ojos que es el Cristo, el Salvador, el Mesías, del cual habló Moisés y hablaron también los profetas. Es interesante mirar el texto y ver cuánta información tenía Felipe. ¿Sabe cuánta información tenía Felipe sobre Jesús? 39 libros del Antiguo Testamento. De los 66 libros de la Escritura que tenemos, Felipe solo tenía los 39. Y estos eran suficientes para que él tuviera el conocimiento del Mesías. De que tuviera conocimiento de que Jesús era el Salvador, el Mesías enviado por Dios. Y Felipe, cuando dice: hemos hallado el Mesías, revela la abundante gracia de Dios, en que él había sido encontrado por Jesús. Felipe dice: hemos hallado, aunque hemos hallado, él no halló a Jesús, sino que fue hallado por Jesús. Pero el relato de Felipe quiere decir: hemos visto,
a aquel de quien hablan las Escrituras. Hemos estado con aquel de quien Moisés escribió, de quien escribieron los profetas. Está diciendo, no solamente sabíamos su venida, creíamos, esperábamos, pero hemos tenido la gracia de encontrarnos personalmente con Él. Felipe fue encontrado por Jesús y este encuentro transformó la vida de Felipe. Felipe ahora es un hijo de Dios porque tuvo un encuentro personal con Jesús. Pasó a ser un siervo de Jesús. Jesús dijo, sígueme, venga. Pasó a seguir a Jesús porque ahora era un siervo, era un hijo de Dios, era un discípulo de Jesús. Por lo tanto, sigue a Jesús. Y su testimonio revela que su fe estaba en la persona de Jesús. Este es el Salvador. Este es el Mesías. Este es el enviado de la parte de Dios. Algo que aprendemos con Felipe es que lo primero que él hizo fue compartir con su amigo Natanael al respecto del Salvador. ¿Se acuerdan de Andrés? Andrés salió, fue directo a su pariente, a su hermano, y compartió de Jesús. Vení que hemos encontrado el Mesías, el Salvador. Y Felipe sale y va directo a su amigo Natanael y comparte con Natanael al respecto del Salvador. Y yo creo que la responsabilidad de compartir del Salvador con familiares, como hizo Andrés, es nuestra. A nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros primos, somos las personas responsables de compartir el Evangelio con ellos. El Señor nos salvó, nos está transformando día a día para que nosotros seamos testigos de Él en medio de nuestros parientes. Pero también somos responsables para compartir del Señor con nuestros amigos. El Señor nos salva muchas veces y nuestros amigos se quedan, no son salvos. ¿Y quién es la persona más indicada para hablar de Cristo? Somos nosotros. Somos las personas con quien ellos tienen una relación. Somos las personas a quien ellos pueden testificar del cambio que el Señor ha obrado. Pero no, sos vos mismo. Cambiaste la manera de hablar. Cambiaste la manera de vestirte. Cambiaste un montón de cosas. Y es ahí cuando podemos dar testimonio. He hallado el Mesías. O me ha hallado el Mesías. Pero más allá de los parientes y amigos, también somos responsables de compartir de Jesús con aquellos que no conocemos. En realidad somos responsables de compartir con todos, con las personas cercanas y con las personas que están más lejos también. Y eso es lo que hicieron los discípulos. Felipe nos enseña que Jesús es el Salvador prometido por Dios, que vino a este mundo para salvar a los pecadores, que ese es aquel de quien habló Moisés y todos los profetas. Felipe nos enseña nuestra responsabilidad de compartir nuestra fe en el Salvador con nuestros amigos no creyentes. El Señor quiere usarnos en ese sentido. Tenemos amigos, tenemos personas con quien
tenemos vínculos, a estas personas el Señor nos ha dado la responsabilidad de compartir nuestra fe en Jesús. Segundo, es que Él es encontrado por Jesús. Primero. Segundo, es probado por Jesús. Vayamos a capítulo 6, versículos 1 al 14. Capítulo 6, de 1 al 14. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe les respondió: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: y aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Y ahí el texto sigue diciendo que Jesús dio gracias, mandó que sentar, distribuir, y van a recoger 12 canastas, y comieron 5,000 hombres, sin contar a niños y a mujeres. El segundo relato que hace Juan es el relato de la multiplicación de los 5 panes y 2 pescados. Y nos dice el texto que era el periodo de la Pascua, y Jesús era seguido por una gran multitud. Jesús ya en ese momento de su ministerio ya había hecho señales y milagros, y entonces una gran multitud venía tras Jesús por los milagros que hacía, por las señales que hacía. Pero Jesús aprovechaba estos momentos para enseñar. Jesús sabía que la multitud no venía porque creía en Él, sino que venía porque veía los milagros. Pero Jesús usaba ese tiempo para enseñar, y enseñaba tanto a la multitud como a sus discípulos, pero el enfoque de Jesús era a ellos. Jesús quería enseñar a sus discípulos para que ellos crecieran en su relación y en su confianza en Él. Por eso dice el texto que Jesús, alzando los ojos al ver a la multitud, prueba a Felipe. Me gustó en esa mañana que el presbítero me ha leído un texto de Santiago que dice que el Señor nos prueba, no nos hace la tentación, pero nos prueba. Y el Señor está probando a Felipe. Se dice: Felipe, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a alimentar toda esta gente? Y me gusta que Juan lo pone en el versículo diciendo: Jesús sabía lo que iba a hacer. Porque Jesús siempre sabe lo que tiene que hacer. Y por eso nosotros podemos confiar plenamente en Él. No hay día, no hay momento, no hay circunstancia que Él no sepa lo que tiene que hacer. Pero Él nos prueba para ver si nosotros sabemos que Él sabe lo que tiene que hacer, o si nosotros confiamos que Él sabe lo que tiene que hacer y que Él hará todo lo que Él tiene que hacer. Pero esa era una lección que Felipe y los demás tenían que aprender, y es una lección que tenemos que constantemente aprender nosotros, que el Señor siempre sabe lo que tiene que hacer. A veces no confiamos y nos esperamos y nos ponemos ansiosos
en relaciones a las circunstancias. El Señor sabe lo que va a hacer. Aunque nos esté probando, Él sabe lo que tiene que hacer. Y el texto nos dice que Felipe empieza a razonar con Jesús. Felipe estaría diciendo: Señor, haciendo los cálculos, yo digo que no tenemos los medios para alimentar a esta gente. Señor, yo un vistazo acá a toda esa multitud, yo creo que aún si tuviéramos 200 denarios, que sería el sueldo de 200 días de trabajo, si tuviéramos toda esta plata, no sería suficiente. Ni siquiera para que cada uno comiera un pedazo de pan. Allá en Mateo, el Evangelio de Mateo dice que los discípulos dijeron: Señor, deja que se vayan. Ahora es necesario que nosotros recordemos que Jesús ya había hecho milagros y señales. El capítulo 6 de Juan, ¿se acuerdan? En el capítulo 2 Jesús transformó el agua en vino. Por lo tanto, la prueba es para ver si realmente ellos habían crecido en confianza. Resulta que Felipe no pasó en la prueba. Entonces el Señor, no tenemos cómo alimentar a esta gente. Mejor que se vayan. Esto es lo que nos pasa también a nosotros muy a menudo cuando somos probados por el Señor. ¿Cuántas veces no pasamos en las pruebas? Las pruebas, dice Santiago, para que salgamos aprobados. Pero ¿cuántas veces, a la semejanza de Felipe y de los demás, no salimos aprobados por el Señor? Porque queremos razonar, porque queremos decir al Señor que no podemos hacer las cosas porque no tenemos los recursos que pensamos que tenemos que tener, porque no tenemos el total control de las cosas. ¿Y cuántas veces nos olvidamos y que el Señor ya nos ha mostrado que Él sabe lo que tiene que hacer? Que tenemos solamente que decir: Señor, yo no tengo más que 5 panes y 2 pescados. ¿Qué es esto para la situación, Señor? Pero en tus manos yo lo dejo, Señor. Con esto vamos a avanzar. En tus manos es suficiente. Señor, haga tu voluntad con eso. El texto no nos quiere decir que no debemos ser prudentes. El cristiano es prudente, pero el cristiano no puede ser una persona que tiene que tener control de todas las cosas. Porque la vida nos enseña que son pocas las veces que podemos controlar circunstancias, o quizás casi nunca controlamos. A veces pensamos que está todo arreglado. Cambié el aceite del auto, las cubiertas son nuevas, hice balanceo, hice alineamiento, hay nafta, está todo bien. Tenemos control de las cosas. A veces pensamos, pero la Biblia nos enseña que son pocas o casi nunca tenemos total o algún control de las circunstancias. Y el Señor nos prueba ¿cuántas veces para mostrarnos eso? Que no es cuando las cosas funcionan, no es porque parece que va a funcionar que nosotros hacemos las cosas. En estos años de ministerio, el Señor me viene enseñando que yo no tengo cómo controlar las cosas. Si yo
tuviera que ir a África o venir a Uruguay porque funciona, no vendría. Porque cuántas veces sabemos que las cosas no caminan como queremos o esperamos. Y cuántas veces no tenemos los recursos que pensamos que sería necesario para hacer las cosas. Pero tenemos que seguir caminando. El cristiano no puede estar detenido, no puede tener una visión limitada. Él tiene que decir, Señor, yo soy débil, yo tengo debilidades, yo tengo limitaciones, mis recursos no son los recursos, no tengo total control de las circunstancias, pero Señor, vamos a avanzar. Señor, vamos adelante, porque en tus manos dejamos las cosas, en ti confiamos para todas las cosas. Hay personas que tienen visión limitada, que siempre son, te tiran para abajo. No, eso no va a dar. No, mejor no lo hacemos. Son personas desanimadas, que quedan trabadas, que desaniman a otros, porque no ven más allá de la multitud. No ven más allá de las circunstancias. Y Felipe estaba trabado. Señor, no es posible. No podemos. Y se olvidó que el Señor había transformado agua en vino, había sanado paralíticos. Se olvidó que estaba Jesús ahí. Felipe nos enseña que debemos aprender a confiar lo poco que tenemos o lo poco que somos en las manos de Dios. Confiar a Él aquello que no podemos hacer. Hay muchas cosas que no podemos hacer. Si en la familia recibimos experiencias en la familia y nos sentimos pequeños, Señor, ayúdanos. No podemos. Sea del ministerio, Señor, los desafíos son grandes. Queremos ver la iglesia sana, queremos ver el Evangelio ser aplicado de una manera fiel. Si en el trabajo, personas que persiguen, personas que no ayudan. Si en los estudios, que no me sale la materia para estudiar, que no me fue bien ese escrito, o no aprobé tal materia. Pero no debemos quedar trabados. Señor, tus manos, haz tu voluntad. La tercera lección que aprendemos del relato que hace Juan sobre Felipe es que Felipe es buscado por los griegos, es encontrado por Jesús, es probado por Jesús y es buscado por los griegos. Capítulo 12, del versículo 20 al 25. Dice, y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Esos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y los rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida, en este mundo la conservará para vida eterna. El tercer relato que encontramos sobre Felipe en el Evangelio de Juan también se da en un momento que es durante la Pascua. Jesús subió a Jerusalén para celebrar la Pascua más de una vez. Por lo tanto, esta es una otra vez y es la última vez
Jesús sube a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y Jesús había estado en Betania en el capítulo 11 para resucitar a Lázaro. Por lo tanto, después de haber resucitado a Lázaro, ahora Jesús sube a Jerusalén para ser muerto y sacrificado en lugar de pecadores. Y sabiendo la multitud de su venida, los reciben en lo que nosotros llamamos del Domingo de Ramos o la entrada triunfal. Versículo 13 del capítulo 12 habla de que ellos pusieron ramas, era el domingo que antecede la Pascua era el viernes, y en ese día entonces Jesús entra en Jerusalén y ellos entonces lo reciben aclamando a Jesús, diciendo, versículo 13 ahí, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Por lo tanto, Jesús es recibido y ahí vienen los líderes religiosos y le dicen, bueno, nosotros estamos perdiendo espacio, este hombre está dominando la gente, tenemos que hacer algo. Y es en ese momento que Jesús aclara a sus discípulos las cosas que le iban a suceder. Pero ellos no, dice Juan, no entendían lo que él estaba diciendo. Solamente lo entendieron cuando él fue glorificado, o sea, después de la resurrección, que ellos entendieron todo lo que estaba escrito al respecto de Jesús. Y en medio de todo lo que sucedía en aquellos días en Jerusalén, había un grupo de griegos que había subido para adorar en la fiesta. Posiblemente son prosélitos, o sea, griegos convertidos al judaísmo que vienen para celebrar la Pascua de los judíos. Y ellos, cuando estaban ahí, escucharon hablar de Jesús. La gente estaba comentando que había un hombre que sanaba, que hacía milagros, y que este era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Y ellos, al escuchar al respecto de Jesús, siendo griegos, buscan a Felipe. Posiblemente al tener un nombre griego, quizás sus padres vivieron entre los helenistas, entre los griegos, posiblemente sea una de las razones por las cuales se arrimaran a Felipe. Puede ser. Y ellos le piden a Felipe que los llevara a Jesús, porque ellos querían ver a Jesús. Y el texto nos dice que Felipe no se lo llevó a Jesús, sino que Felipe va a hablar primero con Andrés. Juan nos relata que en lugar de llevarlos, de conducirlos a Jesús, fue y se lo dijo a Andrés. Ahí sí, se fue juntamente con Andrés y se lo llevó a Cristo. El texto no nos dice por qué Felipe no se lo llevó directamente a Jesús. No nos explica por qué fue a hablar con Andrés. Posiblemente dijo Andrés, mira que hay un grupo de griegos y quieren ver a Jesús, ¿qué te parece? Si lo llevamos o no a Jesús. Pero Andrés era la persona que llevaba a las personas a Jesús. Y Andrés ciertamente dijo, es claro que lo llevamos, para eso estamos. Pero lo que nos deja entender el texto es que la actitud de Felipe es que él estaba frenando. Y una vez más, él excitó en hacer lo que debería hacer. En la pasada no confió
Jesús y ahora no se lo lleva a Jesús. Y yo creo que el hecho que él haya ido a Andrés ya es un avance. Yo no veo totalmente negativo, aunque muchos comentaristas le dicen que él no hizo lo que debía hacer. Para mí hay un progreso de la vez pasada para esta. Él va a Andrés y Andrés le mostró qué es lo que hacemos cuando las personas nos preguntan de Jesús. Entonces, bueno, Felipe, nosotros tenemos que llevarlos a Jesús. Si nos preguntan de Jesús, tenemos que llevarlos a Jesús. Y fue lo que hicieron. Andrés toma a Felipe y toma a los griegos y se los llevan a Jesús. Creo que muchas veces somos como Felipe. En lugar de llevar las personas a Cristo, de presentarlas a Cristo, esperamos que otros lo hagan o queremos que otros lo hagan en nuestro lugar. No, hacelo vos. No, el Señor va a usar a otra persona. Ciertamente que Dios usará a otra persona. Pero Andrés le enseña a Felipe que cuando el Señor nos conduce personas que nos preguntan al respecto de Jesús, nosotros debemos introducir, llevar a esas personas a la presencia de Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Pero yo creo que en algunos momentos necesitamos de aprender con Andrés cómo hacerlo. Creo que Andrés fue una bendición en la vida de Felipe y le mostró qué tenía que hacer. Por lo tanto, creo que a veces necesitamos aprender con Andrés, pero a veces tenemos que ser como Andrés en la vida de algunos Felipes también, para que podamos cumplir con la tarea que el Señor nos ha confiado de conducir personas a la presencia de Jesús. La última lección, el último relato que encontramos en el Evangelio de Juan al respecto de Felipe está en el capítulo 14, versículos 8 al 12. Dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, que nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros, todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Versículo 12: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. La última lección que encontramos es Felipe es confrontado a crecer. Es el último relato que encontramos en la Escritura acerca de Felipe. Y ese relato abarca el momento en que Jesús viene haciendo una serie de afirmaciones que les cuesta entender de todo lo que Jesús viene hablando. Jesús en el capítulo 13 venía diciendo a ellos: un poco más de tiempo estoy con ustedes, pero después ya no me verán más. Yo estoy ahora, pero después no voy a estar más con ustedes. Y para donde yo voy, ustedes no irán conmigo ahora. Y ciertamente para un grupo que hacía poco tiempo que estaban siguiendo a Jesús, no era fácil las afirmaciones de Jesús. Por eso el capítulo 14 comienza Jesús diciendo: no se turbe vuestros corazones. Jesús sabía que
sus palabras que les generaban instabilidad, estaban ahí turbados, ansiosos. Parece que ellos estaban consternados, desorientados con todas las palabras que Jesús decía. Pero Jesús dice, creed en mí. Jesús quiere infundir en ellos fe, conocimiento y paz. No se turben vuestros corazones, pero creed en mí. Creed en Dios, creed en mí. En otras palabras, les está diciendo, tengan fe. Confíen. Y la fe cristiana es una fe subjetiva y una fe objetiva a la vez. Cuando decimos que la fe es subjetiva, es en el sentido de que Dios es el que nos hace creer. Dios quien nos posibilita creer que esta fe que tenemos procede de Dios. Sin que Dios no nos abra el entendimiento, sin que Dios no nos ilumine, nosotros no podemos creer. Por lo tanto, esta confianza de que tenemos en Dios, esta confianza que tenemos que Jesús es el Salvador, de que Él es el Mesías, es una fe subjetiva que recibimos de la parte de Dios. De la vez, la fe es subjetiva, en el sentido de que la fe tiene un contenido, o sea, todo lo que creemos tiene un fundamento. Nuestra fe no es una fe hueca, sino que tiene, nosotros la tenemos, la recibimos de Dios, está en nuestros corazones, pero a la vez eso tiene un contenido sobre el cual nosotros firmamos nuestra confianza. Y esta fe objetiva se referencia a todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra al respecto de Jesucristo. Y en ese sentido debemos crecer, debemos avanzar en el conocimiento. La Biblia dice que la fe viene por oír de la palabra de Dios. Es decir, cuanto más nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, cuanto más recibimos la palabra de Dios, mayor conocimiento vamos a tener, mayor crecimiento. Por eso la epístola a Colosenses, Pablo ora por el crecimiento de los hermanos, de que ellos crecieran en el conocimiento de la voluntad de Dios, de que crecieran espiritualmente. ¿Para qué? Para andar de manera digna del Señor, para su entero agrado. Por eso las afirmaciones de Jesús que hace en el Evangelio de Juan tiene como propósito fortalecer la fe de ellos para los días difíciles que iban a venir. Por eso Jesús dice a ellos, yo voy a prepararles lugar. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús viene haciendo afirmaciones para fortalecer la fe. Pero es en ese contexto que Felipe se lanza. Jesús está enseñando, está fortaleciendo, y Felipe como que le corta a Jesús y le dice a Jesús, Señor, vamos a hacer una cosa, deja de gastar saliva, deja de hablar mucho, muéstranos el Padre y ya está, con esto ya nos basta. Pero eso no significa que Felipe no fuera creyendo, sino que revela un poco de nuestro corazón, una vez más. Queremos un conocimiento instantáneo, queremos un conocimiento sin esfuerzo, queremos un conocimiento sin compromiso. Crecer en conocimiento del Señor, crecer en conocimiento de Dios, demanda de nosotros esfuerzo, demanda de nosotros diligencia, demanda de nosotros compromiso. Y Jesús confronta a Felipe diciendo, tanto tiempo he estado con vosotros, porque abarca a los demás, y todavía no me conocen.
dice, muéstrame el Padre. Ustedes me han visto mis obras, creen, porque el que me ve a mí, ve al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y para eso propósito se manifestó el Hijo de Dios, para que pudiéramos conocer al Padre. Vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. El conocimiento de Jesús es un deber de cada cristiano. Pero conocer a Dios, para conocer a Dios debemos conocer a Cristo. Cuanto más conocemos a Cristo, más conocemos a Dios. Porque el que conoce a Cristo, conoce a Dios. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me conoce a mí, me conoce al Padre. Y yo me doy cuenta que cada vez más, cuánto me falta conocer a Cristo. Creo que cada vez que nosotros nos acercamos más en este ejercicio de crecer en conocimiento, nos damos cuenta que sabemos un poco y que nos olvidamos un montón. Pablo anima a los colosenses y ora por ellos para que crezcan en el conocimiento de su voluntad, que crezcan en comprensión espiritual, para que anden de manera digna del Señor para su entero agrado. El conocimiento viene por escuchar la palabra de Cristo, viene por caminar diariamente con Cristo, día a día. Viene por servir a Cristo. Cuando servimos, tenemos que alimentarnos, tenemos que conocer. Viene por la comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando estamos con los hermanos, aprendemos, crecemos. Y la pregunta es, ¿estás creciendo? ¿Es tu meta crecer? Felipe no es un personaje, como decir, no es un mal ejemplo. No es un mal ejemplo para nosotros. Al revés, Felipe revela quién somos nosotros. Nos muestra cómo somos nosotros como discípulos de Jesús. Jesús les dijo a los 12, en el versículo 12, capítulo 14, que el que cree en Él haría obras mayores que Él. ¿Qué estaba diciendo Cristo con esas palabras? Es que sus discípulos, sus seguidores, irían mucho más lejos que Él. No es tanto en cuanto a milagros, sino que Jesús está diciendo de que Él estuvo en la Palestina, pero que ellos irían mucho más lejos, y que ellos llevarían ese mensaje mucho más lejos, hasta el último de la tierra. Que la expansión del Evangelio llegaría al más lejos del mundo. Y Felipe fue un creyente, un discípulo, un apóstol de Jesús que aprendió mucho con Jesús y nos enseña mucho. Según la tradición, Eusebio de Cesarea, que era historiador cristiano, dijo que Felipe salió a predicar en Asia Menor y murió en la ciudad de Hierápolis. También dice la tradición que Dios usó a Felipe grandemente para llevar a muchos a Cristo, y que 8 años más tarde, después de la muerte de Jacob, Felipe fue crucificado, también con la cabeza hacia abajo, y apedreado en la cruz por causa del Evangelio. Pero Felipe aprendió a confiar en el Señor, y a tener una visión más amplia, a caminar. Señor, lo que tenemos es poco, pero lo poco nuestro es mucho en las manos de Dios. Señor, úsame. Felipe fue usado. Felipe aprendió a llevar a las personas, y ciertamente enseñó a los demás a cómo hacerlo. Y Felipe creció.
en el conocimiento de Jesús. Y Felipe es el tipo de persona que Dios usa. Alguien como nosotros, que con debilidades, con dudas, con necesidades de crecer y avanzar. Dios usó a Felipe y Dios también nos usa a nosotros. Que Dios nos ayude a hacer lo mismo, a crecer, a servir y a avanzar también en los propósitos de Dios en cuanto a su fe. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la vida de Felipe, Señor, este siervo tuyo, Señor, que nos enseña mucho de lo que somos nosotros, de cómo se manifiesta en nuestros corazones. Cuántas veces, Señor, somos este tipo de personas que estamos trabadas, no avanzamos, frenamos a los demás, porque no confiamos, porque perdemos la perspectiva de las obras tuyas en nuestras vidas del pasado. Otras veces, Señor, no hacemos lo que se espera de nosotros, de conducir personas a Cristo. Nos trae las personas, Señor, y nosotros tenemos buena amistad con ellas, pero hablamos de todo. Y a veces hasta nos preguntan de Cristo, pero para evitar problemas, muchas veces no les hablamos de Cristo. Y cuántas veces, Señor, también queremos un crecimiento, queremos un conocimiento instantáneo, rápido, sin compromiso, sin diligencia, sin dedicación. Pues te pedimos, Señor, cuando miramos la vida de Felipe, Señor, vemos que él terminó bien, creció, aprendió, y tuvo una visión amplia, llegó a Asia Menor y murió haciendo lo que tú le habías enviado para hacer. Haznos, Señor, te pedimos que tú hagas con nosotros lo mismo. Tú nos ayudes, Dios, a tener un corazón de que confía en ti, que confía en lo poco que tenemos, confía en nuestras limitaciones, confía en las circunstancias que vivimos en tus manos. Ayúdanos, Dios, a llevar a las personas que vienen a nosotros a conocimiento de Cristo, y también a los que no vienen, a los que no nos preguntan de Cristo. Sobre todo, Dios, haznos crecer. Necesitamos crecer, porque cuanto más conocemos a Cristo, más conocemos al Padre. Pedimos a Dios que ponga en nosotros ese deseo, Señor, de profundizar en nuestra vida de estudio de tu palabra, la vida de comunión con los hermanos, que podamos, Dios, anhelar cada día más conocer a Cristo. Te agradecemos, Señor, y oramos por nuestras vidas, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Te pedimos que como personas ordinarias y comunes que somos, tú hagas, Señor, en nuestras vidas, y a través de nuestras vidas, Dios, que lo que sea extraordinario para la gloria de tu nombre. Entonces, oramos en el nombre de Jesús. Amén.